Yo nací en montaje. Yo he trabajado 7 años en montaje, he vivido muchas luchas sindicales en montaje. En montaje antes, lo digo por aquello que algunos dicen y tal, igual, en montaje antes se tenía el grado 3 y era imposible de subir de grado y de subir de categoría. Y sabéis, ahí hay un señor que se llama Gonzalo Pino, que está ahí sentado, que era el secretario general cuando yo estaba de delegado por allí, en la planta y allí celebrando batallas de ese tipo. Y cada vez que comentábamos algo, bueno, pues la empresa desde su óptica y desde multinacional que te decía, es que el trabajo de montaje es como recoger naranjas, si no quiere mañana traigo otro. Ese es desde el punto de vista empresarial, ¿vale? Entonces, como decía aquel, yo pago el conocimiento y no pago el sufrimiento o la mano de obra, ¿vale? Bueno, pues esa es la lucha sindical, el equilibrar las cosas. ¿Sabéis lo que nos costó llegar a que lo estamos logrando, ¿no? Cuesta muchísimo, pero por eso decía, y he nombrado antes montaje, los planes de desarrollo, porque es donde más nos cuesta, donde más difícil es, y queremos llevarlos a todos al grado 6, pero ¿sabéis? Eso es lo que nos costó en su día de conseguir, porque es la planta donde más volumen de trabajo hay, donde los trabajos para la empresa son más sencillos, son más simples porque, bueno, pues se entiende que son trabajos manuales, pero, hombre, la complejidad que hay hoy en día en montaje, por eso inventamos el tema de la versatilidad, inventamos conceptos, etcétera, etcétera. Y comparto totalmente tu reflexión y tu petición, y no es que la comparto, es que además te digo que la vamos a llevar adelante. Y tenemos otro reto en montaje, porque yo sé que hemos tenido muchos problemas. No es lo mismo estar creciendo y estar lanzando modelos donde siempre sobra gente por todas las partes que cuando la empresa ya dice, bueno, esto se acabó y ahora lo que me toca ya es recuperar todo eso que he estado poniendo aquí, ¿no? Para que tengáis empleo y entonces empieza a ajustar, a rebalancear. Bueno, a eso ¿qué os voy a contar a los que trabajáis allí? Que hace permanentemente y cíclicamente esa fábrica, ¿no? Y que con 5 modelos, con todas sus versiones, pues complica la situación una enormidad. Bueno, el otro reto que nos vamos a marcar y que formará parte también de nuestra campaña y de la publicación que os lanzaremos es mejorar el tema del mix en montaje, de la mezcla de modelos, que es lo fundamental para que no hayan días o horas de días donde vais de puto culo, porque la media técnicamente a la empresa le sale, pero hay momentos que es complicadísimo poder llevar la marcha en montaje. Entonces esas cosas vamos a trabajar en ellas, vamos a intentar mejorarlas y estoy seguro, convencido de que en estos próximos años, no digo 4, sino digo menos, creo que vamos a ser capaces de mejorar las dos situaciones, la del plan de desarrollo y la del tema de las mezclas en algunas líneas de producción.